Comenzamos esta semana en Portada haciendo balance, nos adentramos ya de pleno en la última semana de este año 2016 y en esta época lo que toca es hacer balance. Esta mañana en Portada vamos a hacer balance con el secretario local de Comisiones Obreras aquí en nuestra ciudad, Rafael Tejada. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Brevemente, en pocas palabras, ¿cómo se puede resumir este año 2016 sindicalmente hablando? Bueno, el año 2016 sindicalmente hablando, pues un año que hemos intentado en varias ocasiones movilizar a la población, tanto a nivel de Jerez como a nivel con el fin de luchar contra esta precariedad laboral que hay, efectivamente, y también pues contra ese paro, esa lacra de paro que está azotando a la ciudad desde hace muchos años. Y es verdad que no lo hemos conseguido, de esa gran movilización que estamos reivindicando permanentemente los sindicatos, pero bueno, hemos hecho todo lo que se ha podido y desde ese punto de vista, pues hacemos un llamamiento a la ciudadanía de que la única forma de transformar esta sociedad y que Jerez de una vez por todas empiece a caminar en positivo es movilizándose. Cualquier tipo de movilización es importante y hay que luchar no contra el poder establecido, pero sí cambiar las reglas de juego, porque lo que no puede ser es que la crisis siempre la paguemos los trabajadores y cuando hay bonanza, hace años, esos beneficios siempre repercuten en los mismos, en la clase, en las élites y en los empresarios. Por eso hay que romper esa dinámica y la única forma de romperla es a través de la movilización. ¿Ha sido un año, Rafael, convulso en cuanto a conflictos laborales o no? Bueno, la convulsión en cuanto a conflictos laborales este año 2016 ha sido bastante menos desde el punto de vista de que esa precariedad laboral que hemos hablado atenaza a los trabajadores. El miedo a perder lo poquito que tengo. Esa migaja que tengo que me da ahora mismo el mercado laboral, la precariedad, sueldos bajos y todo eso, eso atenaza un poco a los trabajadores y es muy difícil, y lo entendemos sindicalmente, pero hay que romper ese hielo. Ese hielo hay que romperlo porque es la única forma de poder progresar y poder ir un poco hacia adelante. Aquí en Jerez han sido muy activos en un conflicto laboral concreto, que es el de Correos. Llegaron a un acuerdo a primeros o antes de verano para que se empezaran a ocupar esas plazas vacantes. Se alertaba desde el propio sindicato Comisiones Obreras, mayoritario en Correos, de los riesgos que vamos a tener ahora en Navidad, precisamente por el tema de tanto envío de paquetería y de carta que no iba a poder llegar a su destino debido a que no había personal. ¿Se ha dado un paso más adelante hacia una solución de esta situación o el conflicto sigue igual? Bueno, el conflicto no solamente sigue igual, sino que está bastante empeorado con respecto a principios de año, ¿verdad? Que hubo una movilización a Jerez, después se trasladó a nivel provincial, donde hubo unos acuerdos con el director de zona, y esos acuerdos era la contratación en torno a 60 personas hasta final de año y a partir de ahí hacer un balance para la necesidad tanto en la provincia como en Jerez, de la plantilla necesaria para afrontar el 2017. Ese acuerdo se cerró y el director de zona no lo ha cumplido y nos encontramos en una situación peor que empezamos el año desde el punto de vista de que ya estábamos preveyendo de que la situación en Navidad iba a empeorar. La campaña de Navidad sabemos que hay un aumento importantísimo de paquetería. Ya no, es verdad que la carta tradicional, lo que es los crismas, ya ha bajado de forma considerable, pero la paquetería ha aumentado en torno al 300 o al 400%. Hay mucha compra por internet también de cara sobre todo a lo que es la compra online, y eso, pues claro, evidentemente si no se dota de personal y de infraestructura, de medios para ese transporte, pues evidentemente nos podemos encontrar igual que el año pasado, que estábamos en febrero repartiendo paquetes que habían entrado en Correos en noviembre. ¿A día de hoy está habiendo problemas? Sí, está habiendo problemas. A día de hoy, concretamente la semana pasada, la nota que enviamos a los medios, creo que fue el martes o el miércoles, había en toda la provincia en torno a 100.000 objetos sin poderse repartir por falta de contratación. Se le hizo una propuesta al director de zona en la mesa de contratación de que hacía falta hasta final de mes y final de año, pues en torno a 100 contrataciones en toda la provincia y bueno, tomó nota, pero hasta hoy. Y decir también que bueno, que en Jerez se ha perdido en Correos, en los últimos 6 años se ha perdido en torno a 65 puestos de trabajo. ¿Es Jerez la población más afectada por estos recortes? Son las grandes ciudades. Algeciras, Cádiz, Jerez. Jerez,
Cádiz, Algeciras, San Fernando, Chiclana. Las grandes poblaciones son las que más se ven afectadas porque la plantilla, buena parte de la plantilla es eventual y claro, al no renovar es cuando se afecta. En las poblaciones más pequeñas la mayoría de la plantilla son estables, son personal fijo y entonces pues afecta menos. Al comienzo ha lanzado usted un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice, para que acuda a esos llamamientos y a esas convocatorias de manifestaciones, de concentraciones que organizan los sindicatos relacionados con el tema del desempleo. Jerez sigue siendo una de las ciudades con mayor paro de nuestro país. Los últimos datos que tenemos son los del mes de noviembre, que ya rozamos los 32.000 parados. ¿Qué propone Comisiones Obreras? Porque han pedido un pacto, un plan de choque contra el desempleo en nuestra ciudad. Sí, mira, Ana, fíjate que este año, al principio de la entrevista, me diste el balance del año, aspecto de la conflictividad y todo eso. Noviembre, aproximadamente noviembre del 2015 y noviembre del 2016, se han creado en torno a 1.200 puestos de trabajo. Sí. Es decir, y la mayoría de esos puestos de trabajo, un 97-98% son eventuales que pierden el contrato una vez que terminan los periodos estacionales y la mayoría de esos eventuales son contratos a tiempo parcial con una precariedad importante y un salario ínfimo. Lo que necesita ese plan de choque que siempre venimos reivindicando y que permanentemente cae en un saco roto, evidentemente Jerez, desde aquella reconversión salvaje industrial, agroindustrial, el sector de la vid, que era el motor, el único motor que había en esta ciudad, el único o el fundamental. Pues claro, desde ahí no se ha ido reconvirtiendo esa situación a otra. Y hablo fundamentalmente del parque agroindustrial. Sí. Si no se potencia, pero si hay voluntad política de potenciar eso, posiblemente en unos años podemos estar hablando otra vez de que en Jerez se crea empleo estable y de calidad. Si no, y las noticias van porque no, desgraciadamente, pues nos veremos inmersos a lo que estamos. Navidad, Semana Santa, poco el verano y poco más. La estacionalidad en el sector servicios mayoritariamente. Sí, mayoritariamente. Que date cuenta que la contratación fundamentalmente que hay en Jerez, el 90% es sector servicios. Y bueno, hasta hoy pues las personas pues comemos todos los días, nos vestimos todos los días, nos levantamos todos los días y necesitamos de esa renta, de ese salario, para vivir todos los días, no 3 o 4 meses al año. Han dicho ustedes incluso que harían falta varios lustros en nuestra ciudad para poder llegar al nivel de crecimiento de empleo que pueda haber en el resto de España. Sí, evidentemente varios lustros, pero partiendo de que se pongan las bases para el sector agroindustrial fundamentalmente y todo lo que va en torno a ello, pues empiece a ir tomando cuerpo en esta ciudad y su entorno, porque no podemos hablar de Jerez solamente, evidentemente, tenemos que hablar de Jerez y su entorno, la bahía, fundamentalmente todo eso, y a partir de ahí pues empezaríamos a recuperar empleo de calidad y riqueza en nuestra ciudad. De lo contrario, pues bueno, pues date cuenta que nos venimos abocados desde el año 2005, hace 10 años, el paro en nuestra ciudad eran de 16.000 parados. Estamos casi el doble que hace 10 años. Y no hay viso de que eso se vaya mermando. Y eso es muy grave. ¿Y todo recae en la voluntad política? También la parte empresarial tiene que poner su grano de arena. Eso es lo que yo quería fundamentalmente, porque date cuenta que quien hace las reconversiones fundamentalmente en el sector industrial del sector de la vid, fundamentalmente que no es como, por ejemplo, estamos en la bahía de Cádiz, que los astilleros son empresas públicas, aquí no, aquí la reconversión que se ha hecho es el sector privado. Y aquí es que los empresarios no apuestan por Jerez, a lo mejor porque tampoco hay voluntades políticas, por supuesto que lo hay. Pero bueno, es que aquí en Jerez, pues bueno, pues los empresarios van al pelotazo. Yo creo que es una cultura no solamente de Jerez, del conjunto del Estado, pero que yo creo que en Jerez se acrecienta aún más que con respecto al resto de Andalucía y sobre todo al resto del Estado, porque el índice de paro, por ejemplo, pues no sé, en Logroño, pues es de un 5 o un 6%, o en Navarra, con las mismas mimbres que hay aquí, pero el empresariado es completamente distinto, no tiene nada que ver uno con el otro. ¿Y la formación del trabajador? También es importante dirigir la formación del trabajador para
la implantación de esas posibles empresas del sector agroindustrial en la zona? Evidentemente la formación del trabajador, eso es fundamental. Desgraciadamente llevamos, pues creo que son 4 o 5 años donde la formación continua pues prácticamente no existe. No existe, pues bueno, pues desde que nos dijeron que había crisis, pues todos esos fondos que había para la formación continua, pues todos esos fondos pues se han ido reduciendo y a día de hoy estamos sin ningún tipo de formación para los trabajadores. ¿Qué ocurre? Que primero tenemos que, entre todos, ver qué es lo que queremos para la ciudad y fundamentalmente los equipos de gobierno, qué es lo que quiere para la ciudad, por dónde quiere proyectar, y la Junta de Andalucía también, por supuesto, por dónde quiere proyectar el tejido productivo de la ciudad y a partir de ahí formar. Pero claro, si no hay una proyección de futuro, cuál es el tejido productivo y por dónde queremos encaminar la ciudad, pues la formación muchas veces pues se frustran los trabajadores. ¿Qué papel en esa hoja de ruta a la que tiene que ir encaminada y en la que se tienen que incluir todos esos proyectos entre los que propone Comisiones Obreras tiene el Consejo Social de la ciudad? Bueno, ¿Qué papel tiene ese consejo actualmente en Jerez? El Consejo Social de la ciudad actualmente está vacío de contenido. Es verdad que no tiene poder alguno, pero no hay actividad. Y llevamos años, que no es nuevo, llevamos años, al menos 2 legislaturas o 3, que el Consejo de la Ciudad, pues mira, Ana, antes se emitían informes, se hacía un balance de la situación global de la ciudad y intentamos por lo menos decir, oye, la proyección de futuro de la ciudad va por aquí, vamos a ir formando a los trabajadores y las trabajadoras por aquí. Pero eso prácticamente el Consejo Social de la ciudad hoy, como tal, es una herramienta de que se utiliza políticamente cada vez que conviene. Y eso desde ese punto de vista hay que acabar de una vez por todas, Ahora hay un periodo de renovación de miembros del Consejo Social, los que elige el Ayuntamiento, que dicen que a partir de ahora, tal y como se aprobó en pleno, tienen que estar elegidos con el consenso de todos los partidos políticos y quieren que tenga más actividad y más peso dentro de las decisiones que se tomen en nuestra ciudad. ¿Usted confía en eso, en que va a ser así? Nos gustaría haber sido una vez por todas las decisiones políticas que se tomen en torno al Consejo Social, a ver si de una vez por todas va a encaminar a su origen. ¿Cuál es el origen del Consejo Social? El origen es un consejo consultivo donde tanto los presupuestos municipales como las ordenanzas y todo eso tienen que elevar un informe que no se hace nunca. Porque siempre el anterior y el anterior, siempre nos mandan los presupuestos o las ordenanzas 3 días antes de que se apruebe en comisión de gobierno. Luego es imposible. Ese son fundamentalmente, o sea, eso es un requisito legal, emitir informes. Lo que pasa es que los informes que se han emitido de aquí para atrás, pues prácticamente no han podido elaborarse como uno ha querido. Necesitan un poco de mayor organización, claro, y mejor organización, claro, para poder realizar bien el trabajo del Consejo. Y sobre todo tiempo, que nos remitan con tiempo suficiente esa ordenanza y esos presupuestos, y además tiene que dotarlo, que tiene una dotación presupuestaria, pero que hasta ahora pues no se ha visto un duro. Desde el punto de vista, la dotación presupuestaria no es para los consejeros, es para los equipos técnicos, en función de por dónde los consejeros pues entienden que se deben hacer los estudios, pues por ahí vaya. Y sin embargo, pues bueno, pues no hay nada de nada. Y lo que esperemos es que, a ver si de una vez por todas, políticamente se encamina el Consejo Social, pero despolitizándolo, que es lo importante. Y se dotan de medios y de personal humano. Rafael, vamos a hablar de la situación laboral del Ayuntamiento de Jerez. Se han celebrado 31 mesas de negociación en las que han participado la parte del Gobierno como la parte social, los sindicatos. La semana pasada la alcaldesa ofreció una rueda de prensa diciendo que había acuerdo con los sindicatos en la mesa de negociación para el tema de las 37 horas y media, para la eliminación de las productividades y la inclusión de esas mismas en el complemento específico para consolidar los puestos de trabajo.
Comisiones Obreras ha estado presente en todas las mesas de negociación que se han celebrado. De hecho, ha sido muy crítico también con otros sindicatos porque no se sentaban en esa mesa de negociación, pero al día siguiente de la rueda de prensa de la alcaldesa ofrecieron ustedes otra rueda de prensa diciendo que ese acuerdo no era válido, puesto que no se había alcanzado todo el consenso social que requiere el reglamento de la mesa de negociación. Sí, evidentemente yo creo que la rueda de prensa que dio la semana pasada, la sesión sindical de Comisión Obrera en el Ayuntamiento, yo creo que fue muy clara y además lo que sí pedimos desde comisiones es que no se utilicen a los medios o no se lance a los medios de comunicación, más que utilización, no se lance a los medios de comunicación, pues no solamente falsedades, sino medias verdades, que a veces es más grave que las falsedades. ¿Por qué? Porque no es cierto que se haya llegado a ningún acuerdo. Dentro del marco legal, fundamentalmente en las declaraciones del equipo de gobierno, es completamente falso. ¿Por qué? Porque nosotros, comisiones, ni la mayoría de los sindicatos que hacen falta para llegar a acuerdos dentro del marco de las mesas generales, no han llegado a acuerdos. La aplicación de la jornada de 37 horas y media no hay que llegar a ningún tipo de acuerdo. Fue una imposición por el decreto del gobierno del PP en julio del 2012 y eso de obligado cumplimiento para todos. Ahí no hay que cerrar ningún acuerdo. Y en el tema de productividades, durante el gobierno del PP lo que se ha hecho es trasladar cantidades fijas a productividades a aquellos colectivos o aquellas personas que eran de la tendencia política del partido que estaba gobernando, y eso es lo que nosotros estamos totalmente en contra. Lo que sí decimos aquí, desde al equipo de gobierno, igual que lo dijimos el viernes en la rueda de prensa, es que no puede ser que una alcaldesa salga diciendo que se ha llegado a un acuerdo con todos los sindicatos o con la mayoría de representación, porque no es cierto. Y comisiones no ha firmado ningún tipo de acuerdo. Nos gustaría firmar un acuerdo dentro del consenso y normalizar lo que es el marco de relaciones laborales dentro del ayuntamiento y hacer justicia con esa tarta que hay, sí, con esa tarta, porque no hay más. Será más grande o más pequeña, pero esa tarta hay que repartirla de forma equilibrada y justa. No a unos porque hacen mucho ruido, darle más, y a otros que no hacen ninguno porque entiende que se debe llevar todo en la mesa de negociación y dentro de una, diríamos, civilización, entre comillas. Pues bueno, pues yo creo, y Comisión Obrera, desde ese punto de vista, siempre ha abocado a todas las fuerzas sindicales que no hay que levantarse de la mesa. Hay que permanecer en ella y hay que negociar, y hay que ser coherente con lo que los trabajadores y las trabajadoras el mandato que nos han dado es negociar hasta la exterminación, pero hay que negociar. Nos queda un minuto, dos preguntas, muy sencillas. ¿Se va a solicitar por parte de Comisiones Obreras otra reunión de la mesa de negociación para seguir avanzando en eso? Sí, claro, es que es evidente porque estamos ahora mismo igual que al principio. Y la segunda pregunta, Rafael, ¿qué opinión le merece a Comisiones Obreras esas conversaciones, reuniones, negociaciones que están teniendo Izquierda Unida con Partido Socialista, con Ganemos, para elaborar un documento de hoja de ruta de la ciudad para el próximo año y medio, 2 años y medio que queda de legislatura, y la posibilidad de que haya un tripartito o que alguno de los partidos que apoyaron la investidura de Manuel Sánchez forme parte del gobierno local? Sí, nosotros en las elecciones de 2015 ya lo dijimos, que la ciudadanía mayoritariamente había apostado y había votado un gobierno de progreso, una ruptura con lo anterior y un gobierno de progreso, y desde ese punto de vista dijimos, pónganse de acuerdo, tanto a nivel local como a nivel nacional, pónganse de acuerdo y que salga de aquí la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, que es un gobierno progresista. Y desde ese punto de vista nosotros estamos también hablando con nosotros, intentando de que realmente se pongan de acuerdo en aquellos aspectos que coincidan para adelante, y los que realmente no coinciden, pues bueno, pues se queda aparcado, pero lo importante es que haya un gobierno estable, además de un gobierno progresista, un gobierno estable, porque si no, la ciudad cada vez, porque vemos el del gobierno que hay desde ese punto de vista, porque es imposible llevar una ciudad de más de 200.000 habitantes con 6 concejales, eso es imposible. Y desde ese punto de vista sí decimos responsabilidad a los tres partidos progresistas, y pónganse de acuerdo, y en estos 2 años y medio que nos queda de legislatura intenten consensuar una hoja de ruta, como tú bien has dicho, y salgamos para adelante, pero desde el progreso y fundamentalmente desde la coherencia. ¿Un deseo para 2017? Pues, si no acabar, porque eso es una utopía,
pero sí poner las bases para que en el año 2017 se vaya creando empleo estable y de calidad en esta ciudad, que tanta falta hace. Rafael Tejada, secretario local de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Portada. Gracias, Ana. Y feliz año. Igualmente. Bueno, pues así terminamos el programa de hoy aquí en Portada. Seguiremos con la actualidad de la jornada en el resto de servicios informativos de Onda Jerez Radio y Televisión. Que pasen un buen día.